Aló, buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Bueno, para mí es un gran placer compartir con ustedes en este 15º Congreso Internacional de Coaching, donde cada uno vamos a aprender de todos con interesantes temáticas. En esta oportunidad me corresponde desarrollar este tema que se denomina las emociones versus el entorno laboral. Como lo dijo Zulay en mi presentación, mi nombre es Tirsa Osivina Carrera de Gil, la cual vamos a aprender un poquito abordando ampliamente esta temática. Vamos a trabajar entonces las emociones en el contexto laboral. Como podemos observar aquí en esta lámina, dentro del contexto laboral podemos nosotros apreciar muchas emociones encontradas, de alegría, de sorpresa, de enojo, de tristeza, y de una u otra forma nosotros hemos compartido estas emociones, estas diversas emociones, dentro de nuestro contexto laboral, a nivel personal, donde de otra forma tenemos que afrontar ciertas situaciones. Y en consecuencia, para poder abordar un poco esta temática, debemos conocer realmente qué son las emociones como tal. Las emociones, la próxima lámina, por favor, Solay. Cuando hablamos de las emociones, básicamente, las emociones es un proceso fisiológico, donde todos, desde el que nacemos, por naturaleza somos seres emocionales. Y, por ende, tenemos emociones dentro de nuestro contexto natural, como personas, como seres humanos. Y que de una u otra forma, esas emociones van a depender básicamente de esa valoración o significado que nosotros le vamos a dar a esas emociones, dependiendo básicamente del evento o las circunstancias en las cuales nosotros estemos dentro de un contexto determinado. En este caso particular, vamos a hablar sobre el contexto laboral. Y ello de una otra forma nos lleva a poder expresar a través de estas emociones cómo nosotros nos relacionamos con ese entorno la cual estamos enfrentando, lo cual de una u otra manera pueden afectar de manera positiva o negativa el comportamiento en el trabajo, donde allí va a repercutir miles factores que tienen una marcada importancia dentro del contexto laboral. En tal sentido, lo voy a nombrar y después lo voy a explicar con detalle. Está en la siguiente: el rendimiento laboral, la satisfacción laboral, las habilidades en cuanto a la toma de decisiones, el liderazgo y el trabajo en equipo. Cada una de estas cobra una vital importancia con relación a las emociones, lo cual afectan directamente en el rendimiento laboral. Cuando hablamos de rendimiento laboral per se, hablamos de ese logro, de esos resultados que de otra forma nosotros tenemos como objetivos dentro del desarrollo de nuestra tarea o funciones como tal dentro de un cargo determinado, lo cual acarrea una satisfacción laboral que puede ser poca o una desmotivada satisfacción, que puede estar relacionada con las condiciones de trabajo, con las relaciones interpersonales entre nuestro jefe, nuestro compañero, la falta de condiciones de trabajo, que quizás nosotros en un momento dado estamos laborando en un espacio físico no adecuado, falta de iluminación, falta de limpieza, no obtenemos las herramientas o las maquinarias necesarias para el desempeño efectivo de nuestras tareas, acarreando un nivel de desmotivación, de apatía, que va en detrimento a ese rendimiento laboral y por ende esa satisfacción laboral. Lo que conlleva básicamente a no tener esas habilidades necesarias o óptimas a la hora de desarrollar o tomar una toma de decisiones efectiva o adecuada en un momento determinado de ese grupo de colaboradores dentro del contexto laboral. Lo que per se lleva que ese liderazgo que debemos nosotros observar, manejar dentro del contexto laboral, se vea opacado, por lo cual eso tiene muchísimo que ver con esa visión o visión que nosotros de otra forma no nos identificamos con esa, en la empresa, lo que nos conlleva a tener un elevado nivel de frustración, de enojo, de desadaptación dentro de ese contexto como tal. Lo que conlleva también que ese trabajo de equipo, esos resultados no se vean relativamente satisfactorios, lo que produce un nivel de desmotivación, de baja energía,
de no poder cumplir cabalmente con esos objetivos que quiere la organización de una otra forma llevar a cabo. Y que se reduce y que nosotros asumamos una motivación, un nivel de desmotivación en función a estos resultados, marcando un desfavorable rendimiento como tal en nuestras tareas o desempeño laboral. Tirsa hermosa, ¿se congeló ella o yo? Yo creo que es de allá. Sí, se congeló. Como que no se ve su imagen. la sacó el internet. Sí. Sí, se le fue el internet. Tienes el micrófono apagado, Zulay. Bueno, yo aquí hablando sola, diciéndole que estas son los pequeños quiebres de la tecnología, que le demos un espacio a Tirsa mientras vuelve a conectarse, y les preguntaba hasta el momento cómo les ha parecido la parte de lo de esas emociones, cómo repercuten en nuestro contexto laboral, cómo lo están viviendo, cómo están aplicando la ontología, y para quienes nos están acompañando por primera vez, bueno, decirles que las emociones están ahí con nosotros y que no hay botón de encendido o apagado, pero sí hay una manera de gestionarlas y gestionarlas de acuerdo al poderme conocer, entender qué está sucediendo en mí y cómo reacciono ante la eventualidad que se me va presentando, porque reconocemos que una emoción, si yo la dejo pasar de 90 segundos, se me va a un estado de ánimo, y cuando se me pasa un estado de ánimo, en la parte laboral puedo estar contagiando todo el ambiente. De esta manera me voy a dar cuenta que no me van a salir las cosas como yo quiero, y bueno, soy responsable de lo que me está sucediendo, y también soy responsable de que si no lo sé gestionar, voy a generar conflicto en el otro. A ver, ¿quién quiere participar en este momento de lo que va pudiendo llevarse Humberto? Cuéntanos. Bueno, creo yo que el tema de las emociones en el trabajo es bien importante porque estamos rodeados de personas y cada quien tiene sus propias emociones. Y enlazarlo con el tema anterior de la resiliencia, o sea, acomodarnos o saber entender las emociones de los demás, hace que nuestro trabajo sea o más productivo o menos productivo, porque finalmente, si cada quien no es capaz de gestionar sus emociones, se va a contaminar, por decir algo, de las emociones de los demás, y donde sabemos todos que existen las emociones tóxicas. Si nos dejamos contaminar y eso es contagioso, ¿no? Muchas veces es contagioso y tienen un poder muy fuerte las emociones tóxicas, que a veces crean el malestar en los equipos de trabajo. Entonces, la veo desde ahí. Gracias. Humberto, muchísimas gracias por tu participación. Máximo tiene la manita levantada. Cuéntanos tu mirada, Máximo. Está silenciado. Abre tu audio. ¿Ahí me oye? Te escuchamos muy bien, sí, señor. Sí, hay algo muy puntual en la vida, y es que hay que aprender a manejar que lo externo no nos afecte nuestro mundo interior en el orden que los demás quieren hacer con nosotros. Pero hay algo muy importante, y es que lo interior sí afecte lo exterior, y para ello se meneste la mecánica de manejar las emociones en una forma de salud, y en especial la salud emocional, que nuestro interior afecte a los demás, proveyéndoles salud, bienestar, ese charge, esa chispa, aquello que lo hace ser a uno máximo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Que mi lenguaje sea ese bálsamo para regalarle vida y transformación a otro. Ahora me conecto, pero no me ven. Máximo es ideal. Cerremos por acá audios, lo que nos vienes diciendo, porque está en nosotros. Definitivamente Zaida lo tocaba ahorita en el tema anterior, donde nos decía, ¿nos vamos a quedar en víctima o te vas a volver responsable? Vas a buscar esa serena ambición que te va a llevar a esa aceptación. Ok. Vamos a retomar brevemente para llevar
la alineación de la conversación para poder entonces desarrollar la temática como tal. En este video que vamos a observar a continuación, ¿verdad? Vamos de una u otra manera a poder apreciar las diversas emociones que de otra forma afectan nuestras emociones dentro del contexto laboral. Entonces vamos a apreciar el momento y después vamos a compartir a través del chat cuáles son sus opiniones pertinentes con relación a lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, Zulay, por favor, vamos a empezar. Vale la pena iniciar con una breve explicación sobre las 6 emociones llamadas universales, precisamente porque todas las personas alrededor del mundo las experimentan. En primer lugar, vamos a mencionar la felicidad. Es un sentimiento positivo ante el cumplimiento de un deseo o un objetivo, que provoca una sensación positiva de paz y sosiego. Lo ideal es que las personas siempre se sientan a gusto y felices en su trabajo. El bienestar laboral de las personas la mayoría de las veces significa mayor productividad. Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, menciona que cuando la gente está a gusto es cuando mejor trabaja. Esto podría indicar que la felicidad es quizás la emoción más importante para crear un clima laboral positivo. Como segunda emoción universal, podemos mencionar la tristeza. Esta suele acompañarse de un deseo de aislamiento y pasividad. Interfiere seriamente en nuestra motivación y en nuestra capacidad de atención y comunicación. Tal y como menciona Daniel Goleman, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender otra. Específicamente en el contexto laboral, la tristeza provoca la disminución de la energía y el entusiasmo y puede afectar el desempeño laboral. La ira es un sentimiento de aversión o irritación prolongada ante la percepción de alguien o algo que nos desagrada siempre y no se adapta a lo que deseamos. Termina en deseo de alejamiento o aniquilación del otro. Si no podemos manejarla adecuadamente, puede generar violencia en el centro de trabajo e incluso agresiones entre los mismos miembros de una organización. El miedo es un sentimiento desagradable que genera deseos de huida ante la percepción de un peligro o la anticipación de un mal posible. Está silenciada, Tirsa. Ok, como pudimos observar, me gustaría que ustedes me dijeran hasta del chat de una forma breve, porque el tiempo es un poquito limitado ahorita, qué les pareció, con cuál de estas emociones se identifican ustedes dentro del contexto laboral y qué influencia tienen como resultado. Vamos a ver, líderes, los leemos al chat. Por aquí lo estamos esperando. Su opinión muy personal con relación a esto. Me imagino que todos ya hemos tenido cierta experiencia dentro del contexto. Y de otra forma esto a veces nos limita, a veces nos bloquea y el rendimiento obviamente del entorno laboral es poco limitado. Se pueden presentar todas, pero predomina la felicidad. Perfecto. La felicidad. Ok, entonces vamos entonces a continuar, ya que el tiempo es bastante limitado. Vale la pena. Entonces, dentro del contexto como tal, cómo controlar tus emociones, básicamente, dentro de esta variación de emociones podemos conseguir lo que es el rechazo, la envidia. Aquí, se ve aquí. La envidia, la decepción, la frustración y el enojo. Básicamente, cuando hablamos de rechazo, eso va a depender de qué o cuál es el sobrevalor de la mirada que nosotros tenemos dentro del contexto laboral como tal. Porque muchas veces puede haber rechazo de nosotros mismos hacia otras personas y básicamente eso va a depender cuáles son tus pensamientos, cuáles son las creencias que de otra forma te están limitando para poder tener un buen desempeño laboral como tal y que de una u otra manera todo esto tiene una repercusión positiva o negativa. Por eso es importante practicar la tolerancia, crear tu propio entorno en función del contexto en el cual tú te estás desarrollando dentro del entorno laboral como tal. La envidia. Desde mi mirada, yo pienso que la envidia es una de las emociones que tienen un nivel de energía bastante bajo y
y es bastante lamentable. Por eso es importante desarrollar, explorar tus habilidades, tu competencia y todo ese gran potencial que puedes desarrollar en un momento determinado, donde no le des cabida a compararte con nadie porque tú eres único y no tienes copia. Entonces es importante hacer esa introspección de cada uno de nosotros y ver desarrollar todas esas capacidades y potencialidades que podemos nosotros llevar a cabo dentro de este contexto laboral, teniendo otra mirada abierta al cambio. La decepción es otra de las emociones en las cuales nos podemos enfrentar dentro del contexto laboral, donde tenemos que considerar enfáticamente que los problemas nunca terminan, que las soluciones tampoco. Muchas veces nos encontramos que nuestro jefe de repente no nos da ese estímulo, esa motivación, y que estamos de otra forma esperando un ascenso en el trabajo que nunca lleva, creando nosotros unas expectativas falsas en función de ese contexto como tal. Eso nos lleva a un nivel de decepción, pero que de igual forma tenemos que tener una mentalidad abierta y positiva al cambio, de tener una mirada totalmente diferente a esta emoción, pudiendo nosotros resarcir este tipo de emoción. La frustración es otra emoción que muchos lo experimentamos dentro del contexto laboral. Entonces, no esperes nada y no quieres controlar todo. Muchas veces creamos nosotros una expectativa de cambio perenne, de un ascenso, un buen trato con nuestro compañero, una motivación que nos estimule, que nos motive a llevar a cabo esa efectividad en cuanto al rendimiento laboral. Y eso muchas veces nos lleva a un grado de frustración, o esas condiciones laborales que estamos dentro de ese contexto como tal no son las más adecuadas. Todo esto de otra forma nos queremos como que controlar el entorno, pero tenemos que considerar que no todo lo podemos controlar. El enojo, muchas veces nosotros, y allí me pronuncio, a veces nosotros estamos dentro de un contexto laboral donde en circunstancias nos lleva a tener esa impotencia que nos lleva a nosotros a esa emoción del enojo, de la rabia, de la ira, y querer controlar o manejar ciertas situaciones dentro de este contexto de esta emoción. Pero, ojo, muy importante, no debemos hablar enojados, por lo que generalmente cuando estamos o queremos expresar una comunicación, estos somos realmente impulsivos. Entonces es importante controlar esta impulsividad, tomar en cuenta cuál es nuestra corporalidad, cuál es el tono de voz al cual nosotros vamos a comunicar, de qué manera, que eso de otra forma va a limitarnos a obtener resultados satisfactorios a la hora de desarrollar una tarea, un desempeño, o sencillamente hacer un pedido ante las entidades superiores dentro de la línea de mando como tal. Entonces es importante tomar en cuenta cada uno de estos y la manera como nosotros debemos manejarlo de una forma efectiva y positiva para obtener resultados favorables. La próxima, por favor, Zulay. Por eso es importante y elemental manejar y tener esas herramientas que nos van a permitir desarrollar de manera positiva estas situaciones emocionales dentro del contexto laboral. Entre ellas están dos importantes, que una es la ecología emocional y la inteligencia emocional. ¿Qué es la ecología emocional? Es el arte de gestionar nuestro mundo emocional de manera sostenible para crecer como persona. ¿Cómo es eso de manera sostenible? Nosotros bien sabemos, dentro de este contexto como tal, que lo desarrolló básicamente el psicólogo Mario Congla y Jaume Soler en el año 2002, la cual es básicamente un modelo innovador y creativo que dentro del contexto tanto educativo como organizacional está muy en boga actualmente. Porque básicamente nosotros cuando hablamos de esta ecología emocional, nosotros somos parte de la naturaleza, como seres vivos formamos parte de este ente como tal. Y de una u otra forma, nosotros como personas tenemos una conexión con el entorno. Si nosotros somos personas productivas, creativas, con una mente positiva, todo lo que nos va a rodear va a ser totalmente positivo. Por eso es importante considerar qué pienso, qué siento y qué hago para poder obtener un resultado óptimo. Por eso están las siglas PEA, positivo, pensamiento, emoción y acción. Entonces, dentro de este modelo como tal es importante resaltar cuáles son esos pensamientos positivos que nos van a ayudar a crecer dentro de esta energía y que esa energía, de otra forma, nos va a permitir a conocer nosotros mismos,
a elevar y considerar y conciliar esas relaciones que tenemos con nuestro entorno y con el mundo que nos rodea. Por eso es importante y que nosotros consideremos qué acciones estamos considerando. Dentro de este contexto se le llama intangibles ecológicos, porque eso tiene mucho que ver con lo que son los pensamientos, las ideas, la experiencia, que de otra forma nosotros tenemos y que proyectamos en el hacer, en ese hacer a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes en función a lo que vamos nosotros a desarrollar como resultado final. Entonces es importante considerar 3 principios básicos. Uno de ellos es la responsabilidad en la gestión de nuestras emociones. No podemos cambiar lo que sentimos, pero sí podemos cambiar lo que hacemos. Entonces es importante considerar dentro de este modelo como tal, la emoción, somos seres emocionales por naturaleza. No la podemos cambiar, pero sí la podemos gestionar. Como segundo fundamento básico es el principio de la prevención. Debemos hacer buen uso de nuestra energía de manera positiva, creativa, que podamos crecer y elevar esa energía en pro a esos conocimientos que nos empoderen, que nos hagan crecer y de una manera abierta a las posibilidades. Que de otra forma tenemos que estar muy abiertos a ese nivel de conciencia, dentro de esa autoconciencia, de no permitirnos crear pensamientos negativos autodestructivos, que eso va a repercutir tanto en nosotros como en el entorno. Por eso es importante, dentro de este contexto y modelo, lo que nosotros seamos como personas, eso va a repercutir en nuestro entorno. Lo que yo soy, eso se refleja en lo que me rodea. Es importante resaltarlo. Y como último fundamento básico dentro de lo que es la ecología emocional está el principio de respeto. Es necesario crear un clima emocional positivo basado en el respeto mutuo. Entonces es importante básicamente este principio, respetar que queremos nosotros cambiar nosotros, no podemos cambiar el otro. Esa persona que no se permite cambiar sencillamente es aquel, nosotros. De nosotros depende el cambio que queremos lograr para elevar esa energía y poder tener un pensamiento co-creativo, positivo, que tenga un resultado positivo en función a lo que deseamos lograr de manera positiva. Eso, en línea general, porque es bastante amplio, lo que se llama ecología emocional. Como herramienta fundamental dentro de este contexto, el manejo de las herramientas, vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia emocional, que yo me imagino que muchos de ustedes conocen el tema, pero más sin embargo vamos a hacer alusión porque es una temática importante que nos permite básicamente cómo aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es esa capacidad de redirigir nuestros pensamientos, esa conciencia de esa emoción que tenemos, es la capacidad de discernir nuestras emociones y que de otra forma podemos estar abiertos a poder distinguir, a reconocer, identificar esas emociones agradables y desagradables, aprender a gestionarlas. En todo caso, ¿de dónde parte esta inteligencia emocional? Es identificar, reconocer y gestionar esas emociones. ¿Por qué siento lo que siento? Describir qué causó o qué disparó esa emoción y qué causó en mí y aprender a reconocer esta emoción para poder gestionarla de manera positiva y obtener resultados positivos que nos permitan tener una mirada diferente ante el mundo y poder tener una actitud positiva ante esas adversidades o situaciones o eventos que de una forma positiva o negativa repercuten en nosotros, en nuestro accionar. Entonces es importante identificar, describir y poder gestionar de manera positiva esas emociones que de otra forma dentro del contexto laboral y también a nivel personal nos afectan y de otra forma poder desarrollar una mirada positiva ante esta situación. Seguimos con la próxima, Zulay, por favor. Y por último, vamos entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para poder gestionar las emociones dentro del contexto laboral como tal? Es importante mantener un equilibrio emocional. ¿Qué pienso, qué siento y qué hago? Hay que tener un equilibrio, hay que estar alineados. Muchas veces pensamos y no estamos conscientes de lo que estamos pensando, eso lo evocamos y de otra forma se transforma en esa emoción que nosotros sentimos y que es el lenguaje corporal que muchas veces habla y a través de nuestras acciones nosotros a veces decimos y hacemos cosas y no sabemos por qué lo decimos. Entonces es importante manejar y alinear
nuestro pensamiento, con nuestras emociones y nuestro accionar. Entonces es importante mantener en todo momento ese equilibrio, estar muy consciente qué digo, cuándo lo digo y por qué lo digo. Dentro del contexto laboral tenemos que buscar ese momento oportuno donde tengamos un estado de calma en nuestra mente, donde podemos expresar de manera positiva que queremos, manejando una comunicación asertiva y expresando de una forma fluida, con calma, con tranquilidad y por sobre todo ecuanimidad, poder hablar con tranquilidad y expresar abiertamente lo que queremos, lo que necesitamos, lo que requerimos. Muchas veces en el contexto laboral nos da miedo pedir ayuda o pedir un favor al jefe porque no sabemos que el jefe de repente nos puede responder, o sencillamente ese jefe tiene una cara de ogro y no me atrevo a hablarle. Entonces hay que apartar también los juicios un poco y enfrentar y afrontar de manera positiva, con actitud y una comunicación asertiva, con respeto hacia qué requerimientos nosotros necesitamos para que esas relaciones interpersonales que existan, que nos dañan de manera consciente e inconsciente en nuestro contexto laboral, que muchas veces nos alejamos, nos limitamos a hablar o nos encerramos en esa cúpula, no, ellos son yo soy yo, y ellos son ellos y yo soy yo, no, tenemos que abrirnos, tener una relación interpersonal de cooperación, de flujo constante, de ese compartir mutuo, porque trabajamos en un contexto donde existen equipos de trabajo y ese equipo de trabajo es como una sinergia, 2 más 2 no son 4, son 5. Entonces, un elemento que falte o falle dentro de ese equipo como tal, eso va a repercutir en el resultado de esos objetivos que esa organización per se tiene. Y somos parte fundamental de ese equipo, por lo cual tenemos que tener una visión abierta y comprometida en función a esa organización, a esos objetivos, que de otra forma ese resultado que puedan tener va a ser también positivo para nosotros mismos como parte integrante de esa empresa u organización como tal. Expresar nuestras emociones, como yo le dije inicialmente, tenemos que expresar esas emociones de una forma efectiva, esas emociones de una forma equilibrada, que podamos nosotros sentirnos con calma, con tranquilidad, y que nos podamos tener la posibilidad de crear oportunidades en el contexto. No quedarnos simplemente limitarnos en ser observadores, no, hay que actuar. Pero ¿cómo va a ser eso actuar? Tenemos que tener una comunicación básicamente asertiva, una actitud positiva ante las posibilidades, hablando de una forma abierta, cordial, que nos permita abrir oportunidades o tener posibilidades de apertura y dejar esos juicios de que nos limiten a avanzar, a pedir una ayuda, de pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, que nos va a abrir posibilidades dentro de ese contexto como tal. Entonces, todo esto es entender también una conexión entre las emociones y el estrés. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, es importante en todo momento, dentro del contexto laboral, tener un bienestar emocional que nos permita desarrollar de manera efectiva y positiva, tener un rendimiento laboral satisfactorio, que esa situación que nos esté generando un nivel de estrés, de desmotivación, de desgano, de apatía, no, tengo flojera para el trabajo y no quiero ver la cara de ese jefe. No, vamos a buscar y adoptar una postura centrada en lograr objetivos positivos, favorables, que me permitan a mí, y eso va a depender solamente de mí, cambiar esa mirada ante esa circunstancia, ante ese contexto, aprender a gestionarla, como identificando qué tenemos, qué emoción nosotros tenemos, y de otra forma utilizar esas herramientas. Y una de las herramientas importantes que me permito nosotros agregar es utilizando, como lo dije anteriormente, esa inteligencia emocional. ¿Cómo también podemos nosotros manejar esto? A través de ejercicios físicos, pedir ayuda, comunicarnos, no ser uno con esa emoción, un amigo, una familia, poder ofrecer y expresar qué nos pasa, qué sentimos. Eso también de otra forma nos ayuda a poder soltar de manera efectiva esas emociones que nos van a permitir nosotros tener resultados óptimos, al igual que la meditación. Eso también es una herramienta positiva que nos va a permitir nosotros dentro del contexto laboral poder tener resultados positivos y agrandar ese nivel de estado emocional equilibrado para lograr todos esos resultados que se quieren lograr
dentro del contexto laboral. Y por ende, dentro de mi eficiencia como trabajador de una determinada tarea o desempeño laboral como tal. Eso creo que ha sido todo mi exposición. Espero que sea de su agrado. Me disculpan de verdad la inconveniente que tuve con el computador, de verdad no me lo esperaba, pero espero que haya sido de mucho aprendizaje para usted. Muchas gracias de corazón y bueno, gracias, damos a la orden. Buenos días. Tan bonita mi Tirsa, nada que disculpar, Tirsa. Muchas gracias por ese tema hermoso que tú nos estás regalando y siempre buscar ese bienestar emocional. Definitivamente, ser esa luz en tanta oscuridad. Gracias, Tirsa hermosa. Mario. Y lo que es emociones es la vivencia del día a día, a tal punto que ahora el ser humano, todo lo que sea emociones lo tiene que ver y estados de ánimo. Lo vive ahí, lo vive ahí. Agradecerte, excelente la exposición. Y hiciste un quiebre tecnológico, nada más. Míralo desde la ontología, fue un quiebre tecnológico. Y rápidamente, así como Marianela, Zaida, tú ahorita ya está. Vamos a ver si está Marianela, Mario. Marianela, ¿nos escuchas? Y ya nos hizo así.